Hola, mi Hola, querida. ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Un placer para mí. Marjorie, es Gilot tu apellido. Bueno, Gilot es mi apellido de Casada. casada, pero para efectos de la oficina todavía Almonte. estoy al monte, Ya, porque así me conocen todos mis clientes, ya después de 17 años de trayectoria. claro. O sea que es Marjorie Almonte. Estamos hablando con Marjorie Almonte. Ella lo que pasa es que se casa y asume en Estados Unidos, se asume el apellido del esposo y ese es el Gilot. Pero ella todavía dentro de lo que son es su empresa y su negocio, como ella dice que tiene muchos años, sigue siendo reconocida por su nombre de soltera, que podríamos decirle de alguna forma, ¿verdad? Que es Marjorie Almonte. Exactamente. Mayeli, qué placer tenía mucho que no te veía, qué placer hablar contigo. Gracias. Primero agradecerte de que inmediatamente te llamé, te comuniqué que quería entrevistarte, estuviste en la mejor disposición y eso te lo agradezco muchísimo porque sé que eres una persona con mucho trabajo, con mucho ajetreo, un día a día muy cargado y sé que te debes mucho a tus hijos y eso y cuando llega a tu casa quieres descansar y demás, pero gracias te doy por esta oportunidad de hablar en el día de hoy. No, gracias, muchas gracias a ti por pensar en mí y por tenerme con tu programa. Mayeli, mira, vamos a hablar de este tema que escuchabas en la introducción y es un tema que obviamente está preocupando a toda la población inmigrante de los Estados Unidos. Eh, Donald Trump, desde antes ya había anunciado que iba a haber deportaciones, masivas deportaciones y hasta llamaba de alguna forma u otra, decía, bueno, vamos a sacar a los criminales del país. Pero obviamente hay criminales y hay que no son criminales y hay personas que están ahí mezclados. Hemos visto casos de personas que han sido deportadas o arrestadas sin teniendo sus papeles. Vi un caso en Puerto Rico muy interesante de un dominicano que hicieron una redada en un barrio donde había muchos dominicanos y se llevaron a todos y le pregunté, le dice, oye, yo vivo en una esquina, déjame a buscar mi papel. Y dice, no, no, te lo llevan. Y luego que se lo llevan es que, bueno, allá determinan que no, o sea que ha habido mucho con esto y eso obviamente trae mucha incertidumbre. También he visto casos de muchas personas que han tomado la decisión de ellos mismos regresar a sus países. También he visto situaciones diplomáticas, problemas diplomáticos entre países que se han ido solucionando. Por ejemplo, el caso de Colombia, que un avión que fue enviado de los Estados Unidos con inmigrantes deportados no lo dejaron aterrizar porque el presidente colombiano hablaba de que no era la forma, de que no lo estaban tratando de la manera correcta, que si lo iban a enviar, que lo enviaran de una manera correcta, y él hasta puso a disposición los aviones, o creo que un avión que tienen en Colombia. O sea que esto ha traído México, estamos hablando de problemas con México, el tema de las tarifas, los aranceles que el presidente Trump amenazó con ponerle a México, a Canadá por igual con el tema, aunque relacionaba el tema de la droga y de la inserción a los Estados Unidos por esas fronteras de droga, pero también hizo énfasis en el tema migratorio y hablaba de que él solicitaba a que estos países, y más en México, hizo más insistencia de que reforzaran las fronteras para él poder tomar en cuenta si hacía o no el tema de los aranceles. O sea, que es un tema que Donald Trump tiene menos de un mes en la presidencia y ha traído ya mucho revuelo en lo que se espera. Entonces quise hablar contigo para que tú me expliques, antes de hablar del tema Donald Trump, Mayeli, yo quisiera que habláramos del tema Biden. Y quiero que hablemos del tema Biden, de lo que fue lo que pasó, que tanto se habla de que hubo eh, un descuido o una masificación de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos durante el periodo Biden. ¿Cuál es la realidad de ese tema? Y explícamelo para que la gente entienda por qué es que se critica o algunas personas critican lo que sucedió en los Estados Unidos con la llegada de los inmigrantes en el periodo de Biden. Eh, Creo que es muy importante entender la regulación en Estados Unidos. Si bien es cierto que durante la administración Biden hubieron muchos inmigrantes que estaban solicitando asilo, la realidad es que uno no puede culpar a un gobierno cuando tú tienes una ley que permite que si una persona dice que tiene un miedo de regresar a su país, hace una entrevista de lo que se conoce como miedo creíble. Un oficial de asilo determina que efectivamente la historia que esta persona está contando es creíble y que existe una probabilidad más del 50% de que cuando la persona vaya frente a un juez de inmigración o un oficial de asilo, la persona tenga un asilo aprobado. Okay. La administración Biden, a diferencia de la administración Trump, es muy respetuosa de la regulación
existente, ¿verdad? O sea, de qué es lo que dice la regulación. Entonces, el problema no es necesariamente de administración, sino de la ley, o sea, de cómo las diferentes administraciones aplican la ley. Ok. La Entonces, realidad, oh, adelante, perdón, adelante. la realidad es que la frontera sur siempre ha sido un problema, a diferencia de la frontera con Canadá. No solamente por la inmigración, también por el tráfico de armas, tráfico de sustancias controladas. Mm, Entonces, la frontera sur siempre ha sido más problemática que la frontera con Canadá. sí. Ok, ¿qué es lo que pasaba entonces? Porque muchas personas, bueno, me recuerdo que durante, bueno, la pandemia, estuvo el tiempo de la pandemia, pero también mucha gente decidió hacer lo que le llamaban la vuelta por México. La vuelta es por México. Mucha gente de República Dominicana y de otros países de Latinoamérica tomaban la ruta por México, ¿verdad? Para llegar iban por el Darién, Panamá, o sea, una ruta muy traumática para la cual llegaban a la frontera con México, Estados Unidos y México, y ahí pedían asilo. ¿Qué fue lo que pasó? Que se dice que millones, yo no me gusta exagerar, pero vamos a poner que sean miles de inmigrantes llegaron y que lo dejaban pasar. ¿Era realmente esto cierto, Mayeli? Al llegar a la frontera de México, Estados Unidos y México, ¿había una posibilidad real de que las personas pudieran entrar en Estados Unidos de manera legal, entre comillas, hasta que estabilizaran su Pero estatus? eso es real, pero Sí, ese siempre ha sido así. siempre ha Como, sido así. como, como te digo, si tú llegas a los Estados Unidos y tú te entregas a un oficial de inmigración, ¿verdad? De ICE en la frontera, a un oficial fronterizo, y tú le dices al oficial fronterizo, yo estoy solicitando asilo. La ley dice, esa es la palabra clave, yo tengo miedo de regresar a mi país, yo vengo acá a solicitar asilo. La regulación establece de que si es así, te tienen que referir con un oficial de asilo para hacer la entrevista de miedo creíble. Obviamente que si tú no tienes el manpower para hacer todas las entrevistas, el oficial de inmigración fronterizo tiene la potestad de dejarte salir bajo palabra y darte un documento donde te dice que tú te tienes que presentar con un juez de inmigración para presentar el caso de asilo. Eso siempre ha sido así, no ha habido ningún tipo de cambio. Ya. Fue lo mismo que pasó en la última administración Trump. La diferencia es que Trump, en la administración de él, hizo un acuerdo con el gobierno de México, que no creo que este gobierno lo vaya a aceptar, donde hacían lo mismo, pero las personas tenían que esperar en México. Entonces era como que lo iban a recoger en buses. Y entonces tú tenías que presentar, hoy yo tengo audiencia, te dejaban entrar para la audiencia, y luego en la tarde te tenías que regresar cuando terminaba la audiencia y terminar todo el trámite de asilo, pero estabas esperando la decisión final en México. Ok. Ya. O sea, era lo mismo, la diferencia es que una era en México y otra fue en Estados Unidos. Claro, La entonces, decisión fue, ¿qué pasa? Como México, lamentablemente las ciudades fronterizas son extremadamente violentas porque hay muchos cárteles. ujú, Muchas personas la asesinaron, la violentaron, sí, pasaron muchas cosas, obviamente que asumo que muchas personas decían, no, o sea, si estoy mal en mi país y voy a estar en México y me van a matar, me quedo en mi país a ver qué pasa. Entonces claro, yo pienso que la cantidad de personas que entraban con ese tipo del MPP, donde la persona tenía que esperar en México, era menos porque el miedo era mayor de claro. ver qué le podría pasar en Ok. México. ¿Y qué pasaba entonces, Mayelin, con estas personas que ya entraban a Estados Unidos, le daban esta cita o este documento que obviamente luego posteriormente iban a tener que ver un juez? Y como bien tú decías, la cantidad de personas tal vez de empleados que tenían y de jueces que podían ver la masiva cantidad de personas que iba daba de que, bueno, personas duraban tal vez meses y hasta años esperando poder ver a un juez y mientras tanto podían estar en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? ¿Cuál era la posibilidad que tenían reales de poderse quedar a los Estados Unidos de manera legal? ¿Qué tenían que haber demostrado o mostrado para que sean aceptados en Estados Unidos de manera legal y qué documentación se le iba a entregar? Cuando la persona entra, vamos a asumir que la persona hace el miedo creíble, habla con un oficial de asilo.
el oficial determina que efectivamente es creíble todo lo que le sucedió y que está de acuerdo con la regulación para solicitar asilo, la persona hace una solicitud de asilo. Una vez la solicitud de asilo es sometida ya sea con el Servicio de Inmigración, que se considera un asilo administrativo, o con la Corte de Inmigración, que ya es un procedimiento defensivo, espera 150 días. Si el caso no es adjudicado dentro de los 150 días, que nunca es, porque hay demasiados casos de asilo pendiente, la persona es elegible para hacer una aplicación de permiso de trabajo. Los permisos de trabajo en este tipo de casos lo están otorgando por 5 años y la persona simplemente tiene que esperar. Una vez le llega la entrevista, si le aprueban el asilo, ya le dan el estatus de asilado. Una Ya, vez con tu estatus de asilado, espera 1 año y luego puede aplicar para la residencia. ok, ok. Y bueno, ¿y cuál es la posibilidad de éxito que tenía esa gestión? En realidad los asilos cambian mucho por jurisdicción. Ujú, Hay algunas jurisdicciones que son mucho más flexibles. Por ejemplo, San Francisco es una de las jurisdicciones más amigables para los asilos. Hay otras jurisdicciones como Florida que son extremadamente estrictas para los asilos, que niegan hasta un más del 70% de las aplicaciones de asilo. Si es con jueces, existen márgenes. Hay jueces que niegan el 90% de las aplicaciones de asilo. Pero la realidad es que si usted ha sido víctima de algún tipo de persecución y usted lo puede probar, existe la regulación que lo va a proteger. Si ujú, no, lamentablemente hay muchos casos de asilo que no son muy fáciles de probar, ya sea porque no tienen las pruebas suficientes o ujú. porque no existe un grupo social particular que ya ha sido preestablecido por la regulación o por los casos, Perfecto, por la jurisprudencia. perfecto. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Qué al llegar la administración Trump llegar, qué ha cambiado del sistema que anteriormente estaba? ¿Se ha reformulado esto? ¿Se mantiene todavía el tema de los perdones, esto, ¿verdad? De los asilos, perdón, mejor dicho. Claro, el asilo, Sí, perdón, no, el asilo no se puede cambiar porque el asilo es por regulación. sí. Lo que ha hecho la administración Trump por órdenes ejecutivas ha expandido, ¿verdad?, el poder que tiene y ICE Ujú, o la policía de inmigración, para que sí, entiendan, la policía sí, la policía lo que enforzan a ujú, las deportaciones o las remociones de Estados Unidos, ha expandido el poder. Por ejemplo, existía una orden que decía que si tú entrabas a los Estados Unidos, a ICE o CBP o los agentes de inmigración tienen la capacidad de hacer lo que se llama órdenes de deportaciones aceleradas. Pero anteriormente decían que solamente ellos tenían jurisdicción si a una persona la detenían dentro de 100 millas de cualquier puerto fronterizo, y solamente si la persona estaba en Estados Unidos por menos de 14 ok, días. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted lo encontraban dentro de 100 millas y estaba aquí en menos de 14 días, usted no tiene derecho a ver a un juez. Pero igual existe la excepción de asilo. Esa excepción existía y sigue existiendo. ok, ok. Ahora la expansión es que ya no es 100 millas. Si a ti te detienen en cualquier lugar de los Estados Unidos y usted está en los Estados Unidos por menos de 2 años, usted no tiene derecho a un juicio con una corte de inmigración, al menos que usted diga que usted tiene miedo de regresar y pase la entrevista de miedo creíble. Ya. Si dice que tiene miedo de regresar, lo tiene que referir con un oficial de asilo. Y si el oficial de asilo determina que su historia es creíble, no lo pueden deportar y usted tiene derecho al juicio completo para presentar su caso de asilo. Ok. ¿A quiénes entonces? Porque vemos a los medios miles de personas siendo deportadas diariamente. Vemos redadas, vemos como decimos aquí en la República Dominicana, los policías se tiran, la migración se La tira migración, en sí. diferentes sitios y bueno, hay un problema con esto. ¿A quiénes son los que están deportando en este momento? ¿A quiénes son los que están enviando a sus países? Bueno, en realidad a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay muchas violaciones de los debidos procesos y mientras vas pasando las semanas y los meses, van a haber mucho litigio,
¿verdad? Pero eso, inclusive ya hay muchos estados que han demandado al gobierno federal porque hay muchas violaciones de los debidos procesos. Ujú, La ley, lo que dice la ley, a quienes se supone que deben de estar removiendo ujú. a las personas que tienen menos de 2 años en los Estados Unidos y que no han pasado una entrevista de miedo creíble. Ok, A ok. esas personas son las personas que no tienen derecho a ver un juez de inmigración y el ICE puede ejecutar las deportaciones aceleradas. ¿Y qué, o sea, ok, por qué entonces se les llama? Porque escuchaba, preparándome para esta interacción, leía y buscaba información sobre el tema y escuchaba que decía, no, estamos deportando a los delincuentes. O sea, vamos a empezar por los delincuentes. El SAR de migración, que el señor, ahora me fue el nombre, pero esta persona hablaba de no, se van los delincuentes y luego seguimos. ¿Por qué hablan de delincuentes? Y tú me estás hablando de otro término, de otra característica. ¿Por qué llaman delincuentes a este tipo de personas? Primero, no entiendo, lo que pasa es que la narrativa de esta administración siempre ha sido la inmigración, ¿verdad? Y Ujú. la narrativa es, vamos a deportar a los delincuentes, pero luego cuando le preguntan inclusive a la secretaria, al press secretary, ¿qué Sí, definen como delincuente? sí, Entonces ya dijo a todas las personas que han entrado ilegalmente a los Estados Unidos. claro, Pero eso es claro, algo sí, absurdo. Las leyes de sí, inmigración no son leyes criminales. claro. Las leyes de inmigración son leyes civiles. Las personas que cruzan la frontera sin estatus migratorio cometen una infracción civil. De Ujú, la única forma que una infracción migratoria se puede convertir en una infracción criminal es si una persona físicamente es removida de los Estados Unidos y la persona reentra a los Estados Unidos. claro, En la segunda entrada sí es criminal y lo establece la regulación. claro, claro. Ahora, en esta nueva definición que ha creado esta administración, no sé de dónde la ha sacado, todas las personas que cruzan la frontera sin estatus migratorio son delincuentes. Ujú, Entonces, es la forma de justificar ujú, cómo inmigración puede ir a una escuela y cuestionar a un niño sobre su estatus migratorio. claro, No tiene claro. sentido. Sí, es un tema, y yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese uso de esas palabras delincuentes. Y yo siempre pongo el ejemplo que en Estados Unidos, y siempre he hablado con muchas personas, Estados Unidos es un país de inmigrantes. O sea, todo el que está en Estados Unidos, todos, solamente creo que los aborígenes, ¿verdad? Los nativos. Los nativos, ¿verdad? Los natives que sí estaban ahí y todo el mundo y tienen su reconocimiento como tales, pero todo el mundo llegó de alguna forma u otra. Claro, yo estoy de acuerdo y siempre estaré de acuerdo que todos los países tienen derecho a regulaciones, que todo el mundo debe trazar los procedimientos, que todo el mundo debe entrar de manera legal, tratar de buscar mecanismos para llegar legalmente a Estados Unidos y a cualquier parte del mundo. Nosotros en República Dominicana tenemos un tema con Haití. No nos luce a nosotros ser los que digamos que no o que sí, pero yo creo que realmente hay un tema de manejo, hay un tema de regulaciones, como bien tú decías, y más en países desarrollados como Estados Unidos, que hay tantas reglas y que se supone que deben cumplirse. Yo creo que los procedimientos a veces, ahora en estos momentos, como que se están mansos con cimarrones, se están mezclando en esta situación. Pero bueno, Mayelin, eh, ¿quiénes son los que están siendo más afectados hoy día? ¿Se suele determinar de nacionalidad o alguna característica que sea eh, de cada uno de ellos, que se pueda presentar, que sea comparable entre ellos? Eh, bueno, en realidad los Sí, browns and blacks, la sí, realidad es esa. Esa es la realidad. sí. O sea, Um, los negros y los marrones, que ¿verdad? somos nosotros, o Los sea, otros, los latinos, los latinos, claro. nosotros los latinos, y las personas Sí. morenas. Ah, lamentablemente es lo que está pasando, lamentablemente hay mucho racial Y profiling, disculpa, mucho Mayeli, perfil. que interrumpa, y qué bueno que diga eso, y disculpa que se me baila el dedo luego, pero es una pregunta para ampliar eso que vas a comentar. ¿Cuál es eso que tú hablabas del profile? ¿Cómo se determina? Porque eso es otra cosa. ¿Cómo un agente migratorio determina que tú, yo, X o Y puede ser un posible ilegal? O sea, ¿cuál es el criterio?
cómo discriminar a una persona. Y voy a la pregunta del tema del color. Tú hablabas del tema del color. Si tal vez lo ven blanco, rubio, ojo verde, dice, no, pues este de aquí. Y tal vez no lo tengan, pero venga el moreno, venga entonces, hay un poco de discriminación en el proceso. Y eso es Claro. inconstitucional, porque racial profiling en los Estados Unidos es inconstitucional y es lo que está pasando. Hay muchísimos casos, por ejemplo, un caso de una familia puertorriqueña que se encontraba se encontraban en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, estaban en un Walmart, todos son ciudadanos norteamericanos porque son puertorriqueños, estaban hablando español, la mamá, la abuelita y una niña. Lo detuvieron por el simple hecho de estar hablando Sí, español. sí. O Entonces, sea ¿cuál que es el criterio que ellos usan? No se sabe, no sabemos cuál es el criterio. El criterio es que si tú no te ves americano, entonces ellos asumen que existe una alta posibilidad de que usted no tenga los documentos apropiados. hay otro tema, por ejemplo, que escuchaba, leía, que hablaban de que, bueno, una de las preocupaciones que hubo en el primer periodo de Trump era el tema de las divisiones de la familia, separar niños de padres, y eso es uno de los problemas que había, ¿no? En aquel momento. Hoy día dicen, no, no lo vamos a separar. Lo que hacemos es que lo mandamos a todos. Pero estamos hablando de que van a mandar niños que son norteamericanos con padres ilegales. Háblame un poquito de esa situación. Es cierto que hoy día se está aplicando de que padres ilegales con niños norteamericanos están siendo deportados todos hacia sus No. países. Primeramente, si la agencia de inmigración deporta a un ciudadano norteamericano, ¿qué ha pasado? Ujú. Pero ojalá que deporten muchos ciudadanos americanos, para que así los ciudadanos americanos puedan demandar al gobierno federal y no tengan la necesidad de entrar a Estados Unidos. Porque si hacen eso es ilegal y siempre lo demandan y le dan muchísimo dinero. Entonces, esa parte no se puede hacer. Y no puede poner a un niño ciudadano norteamericano en un vuelo de lo que ellos están utilizando con personas que van a ser deportadas. Entonces, eso no es posible. Ujú. No, pero no, y no se está haciendo, ¿no? No he escuchado de ningún Ok. caso que haya pasado. Que, Ujú. la verdad, no he escuchado de ningún caso. Lo que sucede en esos casos regularmente es, si detienen a unos padres que está con un niño ciudadano, le dicen al papá que tiene que llamar a alguien para que venga a recoger a los niños. Ya. Ok. Y si no llaman a nadie a recoger a los niños, lo entregan al Estado, al Ok. sistema de niños del Estado donde haya sucedido la detención. También vi el intento que hizo el presidente Trump de cambiar el derecho de nacionalidad por nacimiento en los Estados Unidos, con una orden Ejecutivo. ejecutiva que hablaba de ese tema. Bueno, la Suprema Corte de Justicia, un juez de la Suprema dice, no, vamos, lo puse en hold y esto no se puede, hay que estudiarlo porque hay una enmienda de la Constitución, creo que la 14, que habla acerca de que no, de que está establecido en la Constitución y para eso habrá que modificarlo. Entonces, una decisión ejecutiva no pudiera sobrepasar el tema de la Constitución. Pero eso siempre es un tema que se está hablando por abajo, que se están deportando a personas que se han hecho ciudadanos norteamericanos, personas que llegó tal vez con una residencia o llegó ilegal, hizo la residencia, hizo el proceso para convertirse en norteamericano y dice, no, hasta eso lo están deportando. ¿Ciertamente pasa esto o no? Sí, si lo deportan es por error. Y Ujú. como te digo, sea una persona ciudadana norteamericana, sea por nacimiento o porque la persona se haya naturalizado y lo llegan a deportar, es un error y la persona tiene que contratar un abogado civil y demandar al gobierno federal. Right? De la Ok. única forma que una persona que se ha naturalizado lo pueden deportar, le tienen que hacer un proceso de desnaturalización, lo cual es extremadamente difícil. No que no se ha hecho, sí se ha hecho, pero es un proceso largo y es bastante difícil y el gobierno federal tiene que demostrar, o sea, el ciudadano no tiene que demostrar nada. El gobierno federal tiene que demostrar de que la persona obtuvo esa naturalización por fraude. Ah, ok, ok. Pero De la si única una forma. persona adquiere su ciudadanía, ¿verdad? Por nacimiento o por el proceso de naturalización, no hay forma legal hoy día que pueda perderlo.
Bueno, sí, con el proceso de desnaturalización. Ah, bueno, pero ya sería un caso que de Aparte, traición o a alta traición, traición, exacto, exacto. exacto. Pero, Terrorismo, qué sé yo, algunas, exacto. sí. Sí, Ok, exacto, pero tienen que hacerle el proceso, no es algo que, no es ni el servicio de inmigración tiene la potestad de, de desnaturalizar a una persona. ok, Es un proceso totalmente aparte que se hace en una corte federal. ok. Las personas con residencia, Mayel, eh, tienen, he visto también que hay preocupación. Bueno, yo tengo mi residencia, ¿me pueden deportar? Y quisiera que entonces aclaráramos eso. Y la idea de esta entrevista, Mayelin, es eso, es que tú ayudes a mucha gente a entender en qué pies están parados en este momento, porque hay mucha desinformación. Hay mucha desinformación. Esto ha sido muy radical, ha sido de un momento a otro, tú estabas en una situación y ahora te la cambian de una manera radical donde te están llevando gente hasta con papeles. Entonces la pregunta, vuelvo y repito, una persona con residencia, green card, como le llaman los norteamericanos, tiene, sin haber cometido algún delito, porque eso sí sabemos que sí se puede, si tú cometes un delito y dependiendo del tipo de delito te pueden deportar, pero en este tema de temas de redadas y esto, ¿te pudieran deportar a ti No, solamente por andar en la calle? no, no te pueden deportar. Cuando tú eres residente permanente, solamente tú puedes pedir la residencia por dos formas. Que tú voluntariamente entregue tu residencia o que un juez de inmigración termine tu estatus como residente. Solamente. Solamente. Bueno, perfecto. Entonces, ok, ¿cuál es el proceso? ¿Qué recomendación le das tú? Porque vamos en esta parte ahora de estas personas que están viviendo en Estados Unidos y están dentro del proceso de en espera del tema del asilo, que todavía están en eso. Y muchos están ahora con esta incertidumbre. En Nueva York, por ejemplo, es uno de los estados donde mayor cantidad de personas dentro de ese estatus están. Hay una preocupación real. Mucha gente dice, me voy a ir de aquí, yo no quiero que me deporten. O sea, ¿qué pasa con estos casos? ¿Se cerró esa oportunidad? ¿Siguen esperando? ¿Hay posibilidades? ¿Se mantienen legales en los Estados Unidos al margen de estas Sí. decisiones? Si una persona tiene una aplicación de asilo pendiente, Ujú. tiene menos de 2 años en el país y es detenido en una redada, lo más importante es solicitar. Lo primero que tiene que decir es que tiene miedo de regresar y solicitar, si no pasó la entrevista del miedo creíble en la frontera, solicitar que le hagan la entrevista del miedo creíble. Es muy, muy, muy Ujú. importante. O sea, tienen que manejarse, pero si lo detienen, Mayer, que lo detienen, una redada, Sí. tal vez, ¿qué debe hacer esta persona en ese momento? Es lo que te estoy diciendo, o sea, Sí, no debe de firmar ningún documento, tiene que tener copia de su recibo de asilo, de su permiso de trabajo y decirle al oficial de ICE que él se está solicitando la entrevista del miedo ok, creíble. No lo, si el oficial, hay dos opciones, lo pueden dejar salir y referirlo para hacer la entrevista o lo dejan en un centro de detención, que es lo que están haciendo. Lo ponen en los centros de detenciones para que haga la entrevista y si pasa la entrevista, entonces tienen la opción de dejarlo salir bajo palabra o bajo fianza o completar el caso de asilo en el centro de detención. sí, pero Mayer, lo que tú me estás diciendo me preocupa o debe preocupar a mucha gente. Se lo llevan a un centro de detención, están presos, entre comillas, o sea, están Sí, detenidos. Vamos a ponerlo de sí. esta forma, están detenidos y ese proceso que iban a tener que esperar afuera, que puede tomar meses y hasta años, porque tú hablabas de la cantidad de personas, lo van a tener que hacer dentro de este No, proceso no, o no, no. no, no. No. Sí, pero la diferencia es que los procesos cuando una persona está en un centro de detención son muchísimos más expeditos. Ah, ok, ok. O sea, estamos hablando que si la persona tiene abogado y tiene todos sus documentos en orden, se puede tener una audiencia, se puede completar un caso en detención en 3, 4 meses. A mí no es lo ideal, obviamente, no es la situación ideal, Ujú. pero si no es, si la persona en serio tiene miedo de regresar a su país o no puede regresar porque ha sido víctima de persecución, la persona tiene opción. Ok. Ok, entonces bueno, pues qué interesante eso, porque entonces, pero lo único que aunque tú hables de que no sean un año, puede ser 2 meses, 3 meses, pero esos 2 meses o 3 meses o Detenido. 4 meses tiene que estar Sí, detenido, tiene que estar detenido. tienen que estar. Y,
Ok, eso es, obviamente mucha gente no, eso es lo que no le gusta, ¿no? Porque además es un tema de el miedo de que, bueno, me van a creer, voy a durar 4 meses aquí y luego entonces me mandan de nuevo. Por eso muchos han decidido regresar, Pero ¿no? también, Pablo, el problema es que es una forma de filtrar, porque como te digo una cosa, Claro, te digo otra, muchas personas no tienen saben todo esa, el claro, proceso, pero la pregunta es, ¿en realidad usted ha sido víctima de persecución? claro, Si tú no tienes un caso de persecución, a ti no te molestaría, a ti no te aterraría regresar a tu país. Si usted ha sido perseguido y en realidad, como dice la regulación de asilo, usted no va a querer regresar. Usted va a preferir tener los 2, 3, 4 meses en el claro, centro de detención, right? claro, Entonces también es una forma de filtrar. Yo creo que, claro. a mí, porque esta administración lo que ha creado es eso, caos, para que muchas personas digan, yo mejor me regreso porque allá la cosa no estaba tan Ujú. mal. Sí, no, ahora todo el mundo está viendo sus países con otra visión. Lo ve más bonito sus países de origen. Mayerly, ok, esta persona, porque vamos a entrar en esa parte, la persona que decidió regresar por su propio bien, no deportado, sino que dice yo me voy, que es el caso de muchas personas que he visto en los medios, en las redes, que dicen, bueno, me voy para mi país y a echar el peito allá. Esas personas se van y automáticamente tienen una orden de deportación, o sea, están deportados aunque se hayan ido por sus propios pies, o pueden ellos posteriormente hacer un proceso de solicitar una visa, por ejemplo, o una residencia en el futuro. No. Para tú tener una orden de deportación, tienes que ser emitida ya sea Mm. una orden de deportación acelerada por ICE o por CBP, por cualquiera de los agentes de inmigración o por un juez de inmigración. So, si tú te vas por tu propio pie, no tiene orden de deportación, pero hay otros castigos, ¿verdad? Que es cuando una persona está en Estados Unidos por más de 180 días sin ningún estatus migratorio, empieza el cúmulo de presencia ilegal. Entonces hay dos tipos de castigo que la persona tiene que esperar, ya sea de un rango de 3 a 10 años en su país, al menos que le puedan aprobar un perdón. Ya, o sea que, pero eso va a depender, ¿verdad? Pero sí tiene, va a tener, pero si entró ilegal, porque esta parte es interesante, entró ilegal a los Estados Unidos y no está dentro del proceso del tema este del Así asilo, es. ¿no? Regresar a su país también se registra, obviamente esa salida se registra de esta persona, pero esa persona también va a estar dentro del mismo esquema de los demás, porque me refiero a que el que está dentro de un proceso de asilo ya está registrado, ya supongo que Estados Unidos reconoce que esa persona está ahí, pero hay muchos de esos ilegales que Estados Unidos no sabe que están ahí y están ahí. Bueno, claro, pero acuérdate que cuando tú sometes una aplicación con cualquier Ujú. agencia federal, la aplicación tú la estás sometiendo bajo perjurio. Entonces, aunque no esté registrado, Claro, si usted está sometiendo una aplicación bajo perjurio, usted tiene que decir la verdad. claro, claro. Sí, ahí está el tema de que eso pena a que haya un tema peor, ¿verdad? Que se Exactamente. complique. Sí. Eh, el tema de los casos de las personas que están esperando residencia en los Estados Unidos. Estas personas que se casaron en Estados Unidos, están en ese proceso, eso se queda todo igual. Ahí tampoco hay riesgos de deportación a estas personas que no tienen un estatus legal todavía per se, me refiero a que no tienen una residencia, pero sí están tal vez con un permiso de trabajo o están esperando una cita, esperando ser vistos por un juez, no tienen que irse a los Estados Unidos. No, a mí si tiene un proceso pendiente, obviamente de que si un juez le niega el caso, la persona puede últimamente ser deportada a los Estados Unidos. Mm. Y una persona que tenga un proceso de residencia, si llega a ser detenida, es muy probable que lo dejen salir. También la otra opción, si ellos quieren ser súper, súper majadero, lo pudieran detener y decirle que tienen que esperar el proceso o que un juez de inmigración tiene que adjudicar el proceso de Sí, residencia. Eso también podría pasar. sí, Regularmente no sucede, no sucede, pero ellos tienen la potestad sí, es posible, ¿no? Es es- posible, es probable, o sea, que lo puedan hacer. Mayelin, entonces, ¿qué tú estás viendo más? Porque obviamente supongo que en estos días tú debes tener muchos temas, mucho trabajo,
es bueno y es malo. Digo que bueno y es malo, es como la funeraria, ¿verdad? Nadie quiere que se muera, pero el negocio tiene que prosperar. Eh, esta situación que yo sé que te aflige porque ver familias tener que deportar a una persona, personas que tienen años aquí, separar familias, ese tipo de cosas siempre obviamente debe traer un poco de pesar y conozco tu sensibilidad y sé que también eso te afecta y por eso veo que hablas con tanta vehemencia y con tanto a veces hasta dolor interno de estas situaciones que pasan porque vives de esto y vives conociendo casos que cada uno son particulares de diferentes personas que se presentan en tu oficina. ¿Qué es lo que estás viendo más frecuentemente luego, post la llegada de Trump? ¿Qué es lo que ves? ¿Cuáles son las situaciones más frecuentes que estás viendo en oficina? Muchas detenciones. Sí, Tenemos muchos casos de personas detenidas. Siempre le digo a los clientes que por favor, inclusive antes, y muchas personas la detienen por infracciones de tránsito, pero hay un alto volumen de personas detenidas. sí, la detención es lo más. Y Ahora Mayer, un hay policía. algo bueno, quiero Sí, decir algo bueno. dale, dale. Hay algo bueno. Eh, Lamentablemente, el ser humano a veces espera hasta que te roben para poner el candado. Entonces también hemos visto la otra cara de la moneda de personas que son elegibles para ajustar su estatus, que por situaciones, por dejadez, por miles de excusas, no lo hacían. Y estamos viendo que ahora la persona sí está poniéndose más pila en querer regularizar su estatus migratorio. Entonces Claro, eso sí también lo estamos viendo. Las personas que no están detenidas, sí como que ahora sí existe como, bueno, claro, porque el riesgo es alto de una deportación, claro. de querer regularizar su estatus. Y Mayeli, ahora mismo se autorizó, creo que lo mencionabas al inicio, pero quería regresar a eso. ¿Puede un policía que te detenga en la calle, ponte tú, por una infracción, preguntarte tu estatus migratorio? ¿Tienen hoy día derecho ellos para preguntar tu estatus migratorio y tomar acciones que pudieran afectar tu permanencia en los Estados Unidos en la calle, por solamente andar en la calle o A por mí no, cometer alguna el, infracción? el problema, Sí. el problema es que am, las personas voluntarían información, ¿verdad? El policía, si te pregunta tu estatus migratorio, usted le puede decir que usted no va a responder. El problema que tenemos es que lo paran y cuando el policía lo que te puede preguntar es por tu licencia. Al no tener licencia o tener una licencia expirada o una licencia de otro país o por lo menos en la Florida o una licencia de un estado que le da licencia que no están sustentada por el Real ID Act, Mm, entonces ya ellos empiezan a cuestionar y el 90% de la persona dice es que no tengo papeles. ya. Entonces, tú recomiendas, porque esa es de las cosas que también tenía el tema de las recomendaciones que tenemos ahí para el final, pero voy adelantando esa. Tú recomiendas que al detenerte, tú reservarte, como decimos, te reserva el derecho de, o sea, no puedes hablar, ¿cómo se dice? Tengo el derecho, me reservo el derecho de hablar sin un abogado o algo así, ¿no? Eh, Eh, la persona tiene el derecho de decir que que no va a contestar ninguna ujú. pregunta o Derecho a que no va a permanecer hacer un callado. disclosure de su Ujú. estatus migratorio Sí, y puede preguntar la razón por la cual ha sido parado, cuál fue la infracción. Porque sí, para un policía pararte tiene que tener una causa probable. sí. No te pueden parar simplemente porque te veas latino y piensas que tú no tienes papeles. Claro. Claro, que eso es un tema interesante, Mayeni, porque el tema de discriminación en Estados Unidos es penado, o sea, tiene situaciones ahí que una persona lo detiene y la policía tiene que justificar el por qué le hizo esa pregunta, o sea, por qué tú me preguntaste mi nacionalidad o de dónde yo soy, o sea, eso es un tema muy delicado, porque pudiera decir, ¿qué tiene que ver lo que yo hice con mi raza o con mi Ujú, color o con mi claro. descendencia? Entonces, es un tema interesante. El tema de los Dreamers, Mayeli, y me gustaría antes de hablar que tú explicaras qué son los Dreamers y qué pasa con esta situación ahora y los Bueno, Dreamers. lo bueno es que gracias a Dios, Ujú, todavía hasta ahora no ha habido ningún tema, no emitieron ninguna orden ejecutiva, que ujú, sí intentaron hacerlo en la primera administración, determinar el programa de los Dreamers y una corte federal lo paró.
Por ahora no hay ningún cambio. ¿Quiénes son los Dreamers? Los Dreamers son los niños que entraron a los Estados Unidos del 2007, que entraron antes de que tuvieran 16 años, que no tenían ningún récord criminal, que terminaron su high school, terminaron un GED o tienen algún tipo de educación de la universidad. Existía, ya no se puede aplicar de forma inicial aunque tú calificaría en la regulación anterior, lo que se está permitiendo es que las personas que le dieron el DACA, que lo puedan seguir renovando. Entonces Okay. le dan un permiso de trabajo y como si fuera un un estatus de protección temporal para que ellos puedan vivir en los Estados Unidos y trabajar. Ujú. No es algo permanente y lo tienen que ir renovando de forma periódica. ¿Hasta cuándo tú puedes renovarlo? ¿En qué momento tú cambias estatus? Siempre, Porque tú no puedes estar la vida la entera en vida eso, entera. ¿no? Hasta ahora no hay No expiración. hay. No hay expiración. Ok. Mayeli, y yo conozco un caso de un dreamer que creo que te lo comenté en algún momento hace unos años atrás. Y fue un joven. Yo un día estaba haciendo una construcción, un edificio de apartamento, y se nos acercó un joven, un hombre, y nos preguntando si estamos dando trabajo. Hablaba inglés, no hablaba nada de español. Y yo dijimos, bueno, ahora mismo no, pero ¿qué te pasa? Dice, mira, soy, yo nací, o sea, yo soy haitiano, él era haitiano, pero lo llevaron de Haití hacia Estados Unidos con un año y él nunca había vuelto a Haití. Él tenía en ese momento tal vez algunos 30 años y nunca había vuelto a Haití. Él ni sabía, para él siempre él fue americano. Él vivió allá, se crió allá, habla inglés, norteamericano total. Cuando comete una situación, tiene una situación de riña con su pareja, y cuando, bueno, lo deportan hacia Haití, a un país que él no conoce, a un país que él nunca había ido, que no tenía familia. Bueno, y él cruza República Dominicana y estaba deambulando buscando cómo quedarse aquí. Y él decía, yo no, o sea, yo no soy ni de aquí, no soy de allá porque me sacaron, pero no soy de aquí porque nunca he sido de aquí, nunca he vivido aquí. Ahora me acuerdo de eso y me digo, oye, es una situación complicada y difícil que debe vivir mucha gente que que no tienen la culpa tal vez de haber llegado, que sus padres lo llevaron pequeño a los Estados Unidos y que su crianza ha sido allá y muchas veces ni siquiera saben hablar el idioma de los padres, hablan solamente el inglés y no son norteamericanos y por eso es una situación complicada, ¿no? Sí, lamentablemente ese tema no es poco común y es una situación triste porque como tú dices, a veces ni los mismos niños saben que no son americanos hasta que ya son adultos, Ujú, que quieren viajar o que le piden el pasaporte a sus padres y ahí es que se dan cuenta que no son estadounidenses. ujú. Y lamentablemente, si una persona, aunque tú tengas el DACA, si tú cometes cualquier tipo de felonía, te lo quitan y Ya. puedes enfrentar una deportación. ¿Sabes que me preocupé cuando te llamé el otro día? Porque te dije, escuchaba, leía que decía, bueno, una recomendación que hacemos es que anden con su I-94. ¿Qué es el I-94? Para las personas que viajamos con visa de turista a los Estados Unidos, el I-94, cuando yo empecé a viajar ya de niño a Estados Unidos, te daban un documento, un papel que tú llenabas, que era el I-94. Tú lo llenabas en el país antes de salir y llegaba a Estados Unidos, ellos rompían una parte, te grapaban la otra y ahí te ponían la fecha, el periodo de tiempo que tú puedas quedarte en los Estados Unidos. Se decían 3 meses, 6 meses, ahí te marcaba la fecha que tú tenías que salir. Antes de esa fecha tenías que salir. Luego de eso se automatizó el proceso y ya no te dan el documento per se, o sea, pero sí está establecido, según me explicaba, y quiero que lo explique a nuestros seguidores, de qué es lo que pasa. Es cierto, qué es el I-94, cómo se consigue y si tú recomiendas hoy día, con esta situación, que la persona ande con él. Claro. Tienen que andar con él, pero es súper fácil de conseguir. Ujú, Pueden poner en el buscador I-94 Lookup, y entonces la va a llevar a una página de la CBP, que es de Customs, del Departamento de Aduana, y ahí solamente tienen que poner su nombre, su número de pasaporte, y de forma electrónica se genera ese cartoncito que daban antes, ahora todo está en el sistema. Mi recomendación es que en el celular lo hagan, le saquen un pantallazo y lo guarden a todos los turistas
Ujú. Porque si lamentablemente caen en una redada o le preguntan, tienen la evidencia, porque eso lo pueden buscar. El problema es que le hacen pasar el trago amargo. Claro, mal momento. Exacto, entonces es mejor estar precavido, tener todos sus documentos en orden para evitar pasar el O mal sea, momento. a salir con su pasaporte también a la calle, tú dices, y la Es que se visa. supone que si uno es turista, tú tienes que andar con el pasaporte, pero puedes andar con una copia, puedes tener una copia, no tienes que físicamente tener el documento. Ah, mira, no sabía eso. Espérate, yo tengo casi 40 años viajando y yo nunca entendí que yo en Estados Unidos debería andar con mi Claro, pasaporte en la mano. inclusive los residentes es mandatorio traer su tarjeta de residencia. La Mm, única persona que no tienen que traer, cargar el pasaporte es el ciudadano. ¿Por qué? Porque inmigración es que tiene que demostrar que tú no eres ciudadano. A los residentes y la persona que son turistas, usted es que tiene que demostrar que usted es turista y que está legalmente en Estados Unidos o que usted es residente. Es el burden of proof que cambia. ya, ya. O sea, qué interesante eso. Así que ya inmediatamente viaje y más ahora, porque voy a tener Una mi copia 94 o o una simplemente foto un en el scan, celular. exacto, en el Claro. celular. Claro, claro, eso lo, lo tomaré en cuenta porque realmente uno tampoco quisiera pasar por una situación y si están discriminando por color, yo tengo el color idóneo para ese tipo de cosas. Ok, Mayelin, vamos a hablar en estos 10 minutos que nos quedan, entonces, recomendaciones que yo quiero que tú le des a las personas que están viviendo esta situación. Y vamos a iniciar con estas personas que como bien tú decías, son detenidas. ¿Qué tú recomiendas a esas personas que, bueno, o más a los que son detenidos, a los que están hoy día de manera, no irregular, pero en espera de situaciones, de tal vez de ver un juez, y también muchos que están de manera irregular y hasta ilegales de los Estados Unidos? ¿Cuál es la recomendación que tú le das en este momento a ellos? ¿Qué deben hacer? ¿Deben retornar a la República, bueno, a sus países? En el caso de que estén ilegales y que no tengan ningún estatus, deben ¿qué deben hacer? ¿Se pueden acercar ellos a migración, decir yo me quiero ir? ¿Qué deben hacer? No. ¿Y por Si se qué te quieren pones ir, esa se tienen. cara? ¿Por qué te pones esa cara? No, si tú te quieres ir, tienes que No, porque acercarte a tu tal vez no tienen para el consulado. pasaje, tal vez no tienen para el pasaje y quiere que Pero se le mande. imagínate, si quieres que, para que inmigración te pague el pasaje, te tienen que deportar, te van a mandar ahí en un vuelo de deportación. No. Mi recomendación es, lo primero, si la persona está en una situación irregular en los Estados Unidos, no tiene un estatus migratorio, debe de consultar con un abogado de inmigración para poder entender, porque cada caso es único y es muy importante poder entender cuáles son las opciones. Y si no existe ninguna opción, por lo menos poder prepararse y tener un plan de contingencia, ya sea que la persona decida regresarse o ya sea que la persona sea víctima de una redada. Es muy importante. Ok. Segundo, si la Fernay, persona, antes de ir, espérate, no te vayas ahí. Ok. ¿Cuáles opciones tiene esta? ¿Qué opciones tiene esta persona? ¿Tiene alguna opción hay muchas para poder opciones, quedarse en los Estados hay Unidos? opciones. Sí, Por hay opciones. ejemplo, las personas que han sido víctimas del tráfico de trata, explotación laboral, hay una visa especial. Las personas que han sido víctimas de violencia doméstica, hay una visa especial. Las personas que han sido víctimas de algún crimen o delito, hay una visa especial. Las personas que han sido, si tú has sido víctima de fraude, o sea, hay opciones, hay opciones. Quizá no todo el Ujú. mundo califique, pero sí hay personas que ni saben que pueden regularizar su estatus. Entonces, por eso es importante de ir donde un abogado para hacer la consulta. Si no tiene el dinero para ir donde un abogado privado, hay muchísimas organizaciones sin fines de lucro que la persona, o sea, un poco más difícil conseguir la cita, pero bueno, o sea, si usted tiene el problema, tiene que hacer el esfuerzo. Lo Claro. importante es consultar con un experto para tú tener ya la certeza. ¿Tengo opción? No tengo opción. ¿No hay opción? Ok, me tengo que preparar para lo que sea, ya sea irme, si me deportan, si me detienen, pero para saber claramente cuál es la situación en la que la persona se encuentra. Ok, eso en el Muy, caso de las personas que no tienen estatus ahora de ningún tipo. Las personas que están en proceso de espera, entonces deben, si son
detenidos, ¿qué deben hacer? Deben Tienen llamar a que su tener abogado. sus documentos Ujú, con ellos, copia de sus documentos y decirle, ya sea, o sea, cargar la tarjeta de su abogado de inmigración o su familia automáticamente que se pongan en contacto con el abogado de inmigración. Muy sí, importante. sí. Si la persona tiene un asilo y no le han hecho la entrevista del miedo creíble, es muy, muy importante que si efectivamente tiene un caso sólido de asilo, solicite hablar con un oficial de asilo. Ujú, Lo otro, si llega ICE a tu casa, por Dios, no le abran la puerta. De la única forma que le pueden abrir la puerta es si ICE tiene una orden de allanamiento firmada por un juez. Si ICE no tiene una orden de para poder entrar a tu casa que un juez firmó, usted no tiene por qué dejarlo entrar. Es muy, muy importante. Si llega ICE, le tiene que decir con su puerta cerrada a quién busca, qué busca y si tiene la orden. Tienen que verificar que le muestren la orden por una ventana, por un orificio. Si tienen la orden y está firmada por un juez, obligatoriamente tienen que abrir la puerta. La mayoría de las veces ellos no tienen orden. Y claro, el argumento es, me invitaron a entrar. Y ya ya. después que usted invita a una gente a entrar a su casa, pues ya ellos tienen causa probable para hacer su trabajo. Ujú, Si vamos a decir que por error, por miedo, por nervio, lo dejan entrar, una vez el oficial de ICE esté adentro, usted no tiene que contestar ninguna pregunta. Usted puede decirle que usted va a hacer ejercicio de su derecho de permanecer callado y que usted quiere llamar a su abogado de inmigración. Y ya. Esa es muy importante que la persona entienda. La mayoría de las personas la detienen sin una orden sí. de allanamiento, sin un warrant o ninguna orden de arresto. Mira, qué interesante eso. O sea, que no abra la puerta, sino o sea, hay una orden y la orden tiene que verla. Usted tiene que leerla, o sea, tiene que dársela para usted verla, sin abrir la puerta, ¿no? Exacto. Para Y que, tiene que porque estar firmada por un por un juez. juez, por un juez. Marjorie, y entonces vamos a hablar de la gente de la calle, entonces las redadas en las calles. Estas personas que salen, ICE sale y entró aquí y fue a, por ejemplo, el otro día en un parqueo de Walmart, de una tienda, y de reperpero la gente corriendo. O sea, ¿cuáles los fundamentos legales que tiene? ¿Es la orden del presidente Trump? Perdón, ¿es la orden del presidente Trump que le da ese derecho a ellos? Exacto. O sea que ya ellos pueden. Me fue una pajita por el carburador. Ya ellos pueden entonces hacer detenciones indiscriminadas, o sea, sin ningún tipo de criterio. O sea, no hay, tú no vas a decir, no, pero mira, esta gente, yo andaba caminando, ¿cuál fue la razón por la cual me pararon? O sea, tú no tienes una herramienta legal para decir, pero ve acá, ¿por qué tú Claro, me claro paraste? que sí lo hay. Lo que pasa es que existe, tú puedes argumentar y demandar porque tú fuiste lo que se llama racial Claro. profiling y eso siempre existe. Pero ¿qué pasa? Para tú poder contratar un abogado civil es costoso, ¿verdad? Eh, Para tú poder interponer a un remedio de racial profiling es costoso. Entonces mucha gente no lo hace, pero no es porque no, si tú tienes los argumentos, no es porque lo puede hacer. claro. Hace un par de años yo tuve un caso con un señor hondureño. Él estaba en el aeropuerto, fue a recoger a su mamá. A la única persona, había más de 50 personas en el aeropuerto. Él no estaba manejando, él estaba esperando. A la única persona que le pidieron su estatus migratorio fue a él. Wow. Nosotros argumentamos que ese search fue ilegal because it was racial profiling. Sí, A él lo dejaron salir. sí, A él lo sí, dejaron salir, pero fue un proceso largo. sí, Entonces, sí sí. es posible, pero son procesos Te lo largos. digo porque Y sé que, por ejemplo, en Estados Unidos son muy delicados con el tema de ese tipo de situaciones. Por ejemplo, si un policía te detiene en los Estados Unidos y tú no cometiste ninguna infracción y a ti te encuentran con algo, un arma o algo, tú pudieras alegar es que la razón por la que él me detuvo, no había razón por la cual él me detuviera. claro,
el cargo se cae porque no. claro, El tipo tiene 100 kilos de droga, pero tú no puedes, como tú tienes que demostrar la razón por la cual tú registraste ese vehículo, claro, porque tú detuviste a esa persona. Y si no hay una razón legal para hacerlo, se te cae el caso. claro. Por eso te hacía la pregunta. Por eso te hacía la pregunta con respecto al tema de esto de la discriminación, de que, ok, yo llegué, estamos ahí, cuatro americanos y yo, y el tipo de la nada llegó, ve acá, Moreno, y me lleva. Dice, espérate, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tú me estás preguntando? ¿Porque soy negro? ¿Porque soy hispano? ¿O porque soy esto? Entonces, yo supongo que ahí, y te hago esta pregunta, haciendo ese comentario, me llega la pregunta a la cabeza. Una orden ejecutiva, Mayeli, ¿tiene más fuerza que la Constitución? No, imposible. No. Entonces, por eso te hago una pregunta sabiendo la respuesta. Entonces, tú pudieras, y hago esto para que la gente entienda, tú puedes pelear tu caso, o sea, y más si es ese tema de que por qué tú me detuviste a mí, entre tanta gente que hay aquí, ¿por qué yo? Y Claro. ese caso, el ejemplo que tú ponías del hondureño, ¿no? Me dijiste que estuvo en el aeropuerto y habían más de 100 personas y fueron directamente donde él. O sea, que eso fue que vieron que él no era, tenía el tema No vieron de hispano. latino, simplemente. Sí, lo vi al latino. Bueno, Mayeni, de verdad que esto es un tema muy interesante. Yo sé que eso nos quedan cosas, el tiempo un poco se nos fue rápidamente, pero yo creo que hemos abordado muchas de las preocupaciones, muchas de las preguntas que tal vez tiene mucha gente. Y yo creo que lo más importante es saber de que hay herramientas de que legales que te pueden proteger ante cualquier situación, que no descartes la posibilidad de buscar ayuda legal siempre que tengas, que son procesos que son tediosos, no es que sean fáciles, No son pero fáciles. obviamente son procesos que se pueden lograr, tener éxito y tú tener la posibilidad de quedarte en los Estados Unidos y de seguir viviendo allá de manera ya legal. Obviamente, siempre va a tener que haber un proceso, y vuelvo y repito, y usted va a tener que determinar si realmente tiene, porque, y esta pregunta, ya, esta ñapa, Mayeli, si tú conoces de un caso, de una persona que tú dices, ya yo te vi el caso, estudié tu caso, y sé que tú tal vez no tengas la motivación legal para quedarte, tú le recomendarías, mira, lo mejor es que tú te vayas. La verdad es que yo nunca le digo a alguien, lo mejor es que tú te vayas, Ujú. porque yo soy muy cuidadosa, pero le digo que si la persona lamentablemente no tiene ningún, ninguna solución, soy muy, muy clara y le explico de que una decisión que debe de tomar su familia, en familia, y cuáles son las consecuencias. Sí, Porque es muy difícil de este lado decir lo mejor es que tú te vayas, ¿no? claro, claro. Pero es una decisión difícil. Como yo le No, digo a pero los tal vez clientes, no, no de esa manera, pero que hacerle entender bueno, no, tu caso es difícil, no, ¿no? hay personas que son inelegibles de por vida. Y yo le digo a los clientes, lo más importante en la vida es saber tu situación, no tener esperanzas falsas, es saber la realidad de tu caso es tu vida, para tú poder tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Sí, Yo por lo menos en mi práctica es ser extremadamente transparente y no sugarcoat. Like, sí, si lamentablemente, porque después no voy a poder dormir, sí, like, no se puede. sí, O sea, es mejor, aunque una verdad sea amarga, saberla para saber cómo se puede manejar. sí. Mayeli, bueno, una ñapa, otra ñapa por encima de la ñapa que me diste ahorita. El, cuando una persona, ¿cuál es el procedimiento para que están haciendo, utilizando para la deportación de estas personas? Lo detienen, lo llevan a un centro y expedito lo envían. No hay un tema, un proceso, no hay un juez. Llegaste aquí, ¿qué tiempo dura ese proceso Bueno, de lo que tú estás viendo? hemos sabido de personas que lo detienen en horas, 24 horas, Y ya, 48 horas, y 72 ya están en horas sus en sus países. países. Wow, wow. Acuérdate que si la persona no puede demostrar que tiene más de 2 años en el país, no tiene derecho a ver a un juez, a menos Ujú, que esté dentro de la excepción del miedo creíble. ujú. Entonces, esos son rápidos porque están utilizando los aviones de las Fuerzas Armadas. Entonces, ni tan siquiera están usando vuelos Ujú. comerciales, son aviones de las Fuerzas Armadas. Sí. Entonces, eso es, llenan un avión y va, y otro y va, y otro y va. Sí, eso es como una ruta de guagua pública aquí en Santo En, Domingo. en otras palabras. Sí, o sea, están llevando esto. Y bueno, ahí leí que están pensando llevar a Guantánamo a algunos. Es un tema también muy.
ahí medio espinoso delicado. también. Ujú. También el tema ahí, escuchaba que Bukele ofertó las cárceles que tienen allá de alta seguridad también para En El llevar personas Salvador. inmigrantes en El Salvador. O sea que yo veo que todos los países también están de alguna forma u otra buscándole el lado a esta situación y barajando posibilidades de cómo ayudar en este tema, que realmente es un tema muy delicado. Y vuelvo y repito, todos los países tienen su derecho a hacer lo que tengan que hacer para proteger sus fronteras, para que las personas estén legales en sus países. Yo nunca voy a juzgar a un país porque decida tomar acciones correctivas con respecto al tema migratorio. Todos los países tienen su derecho y tienen que hacerlo, porque si no se le convierte en un caos. Pero yo creo que también hay formas de hacer las cosas que deben respetar también los derechos humanos, deben respetar muchas otras cosas y la oportunidad también, dar la oportunidad. Estados Unidos es el país de las oportunidades. Yo creo que convertirse en este país que era modelo de democracia y de respeto de derechos humanos, a un país donde están siendo dañados o afectados estos, realmente de verdad que da mucha pena y ojalá que esto vaya cambiando con el tiempo, de verdad que sí. Esperamos que Eh, sí, como tú dices, a mí, todos los países tienen el deber de proteger sus fronteras, de Ujú, regularizar, pero todo debe de ser dentro del marco de la ley que está en la actualidad. ujú. Eso es la Ahí, parte más sí, importante. ahí veo Nosotros que tenemos, una seguidora dice, Guatemala de igual manera firmó hoy para que los deportados de cualquier país lleven. También Guatemala, entonces, no solamente El Salvador, ahora Guatemala también está ofertando sus cárceles para llevar a personas deportados allá. Bueno, es un poco complicado esta situación porque realmente tú decías algo, Mayerly, y algo yo creo que es muy importante. Ellos hablan de criminales. Cuando digo ellos me refiero a la administración Trump. Habla de criminales y no son criminales, o no todos son criminales. Son personas que llegaron a los Estados Unidos que que estaban trabajando tal vez en una tienda o estaban cargando cajas en un sitio, estaban trabajando, haciendo trabajos de obrero, ¿no? Porque al final de cuentas, muchos de los hispanos que llegan allá, y se está viendo, ¿eh? En el tema laboral, los Estados Unidos, se está viendo la falta de esos hispanos en Los Ángeles, por ejemplo, en California, se está hablando de la deficiencia de empleados para los del temas de siembra, campo. ¿verdad? De Ujú. cultivo del campo, el tema de la hotelería, el tema de los servicios, el tema de mano de obra, o sea, hay muchas cosas que se está notando esto y yo creo que es importante, o sea, muchas de esas personas, y si yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que el porcentaje más alto de las personas que están deportando no son personas que tengan un tipo de antecedente penal en los Estados Unidos y no pueden ser vistos como delincuentes, sino como personas que estuvieron ilegales, que como tú dijiste anteriormente y mucha gente lo dijeron, el hecho de que la vocera del gobierno de Estados Unidos dijera que todos son criminales, el término criminales, porque están ilegales en Estados Unidos, no es No es cierto. correcto. Una cosa es el que comete un crimen penal, tú eres un criminal porque mataste a una gente, vendiste droga o lo que sea. Pero cuando un tema civil, tú no caes dentro del proceso criminal. Es más, muchos de estas lo que te ponen es multa, ni siquiera cárcel te tocan, porque los penales es una cosa y los civiles es otra. O sea que Exactamente. eso es importante que la gente poco deshumanicemos. Ahí durante la interacción había algunas personas que decían que estaba de acuerdo, que sí, que hay que sacarlo a todos y demás. Señores, uno de los problemas que tenemos nosotros los hispanos es que tenemos el complejo de Guacanagarí. ¿Tú sabes cuál es el complejo de Guacanagarí, No. Mayor? Te voy a explicar eso rápido para que tú lo entiendas y la gente que me escucha lo entienda. Guacanagarí era un cacique que vivía en nuestra isla, en República Dominicana. En la isla, bueno, no era República Dominicana, en ese momento era Haití, como era que le llamaban los aborígenes a la isla, ¿no? Y cuando llegaron los españoles, Guacanagariz le buscó oro, le buscaba oro, le dio oro y todas las cosas que él entendía de valor por espejitos que le estaban dando los españoles. Entonces decían que el compuesto de Guacanagari es que cuando viene algo de fuera, siempre es mejor, sin importar que lo que le están dando es espejitos. Entonces, no podemos nosotros convertirnos ahora en protectores de Estados Unidos cuando el gran porcentaje de los que están viendo esto y de los que verán esto y de los que viven en Estados Unidos llegaron dirán, yo llegué legal, pero muchas veces tal vez tú llegaste legal o tal vez tú te naciste allá, pero tal vez tu mamá no llegó legal.
o tu abuelo no llegó legal, alguien llegó a Estados Unidos de una manera que tal vez no fue la mejor. Entonces yo creo que hay que también ser, no es que no respeten las reglas, no es que, pero también entender de que no podemos convertirnos ahora en ajusticiadores de nuestra propia gente. O sea que, y yo no sé si eso tú lo has visto, yo he visto, por ejemplo, Florida me preocupa, yo veo como en Florida, un estado donde la gran mayoría de los que viven allá son hispanos, cubanos, puertorriqueños, venezolanos, dominicanos, o sea, una variedad, colombianos, y son las personas que están más pro a que saquen gente. Y tú dices, pero ven acá, sí, sácalo a todos, pero estás sacándote a tu misma gente. Entonces yo creo que es un tema que también hay que tener, hay que también aprender a ver la situación del otro y ponerse en los zapatos de los demás, que eso siempre es importante. Cuando tú no quieras que te hagan algo, siempre piensa, ¿qué pasaría si esa persona fuera yo? Y ahí sería más justo. Yo pienso que lo que le falta a la humanidad es un poco más de empatía. Y ese es el problema que vivimos día a día. Por eso es que hay tanta injusticia, porque nosotros no tenemos empatía. El dolor ajeno muchas veces nos hacemos sordo y mudo del dolor ajeno y tenemos la memoria corta. El ser humano tiene memoria corta. ¿Por qué? Porque una cosa es decir, ok, estamos de acuerdo, las leyes migratorias están para respetarse. Y otra cosa es decir, una persona que cruza la frontera por cualquier razón, acusar a esa persona de ser un criminal. No, porque la ley no dice que es un criminal. Ujú, Entonces, si ellos quieren criminalizar que una el cruce sin documentos necesarios a la frontera, lo tienen que poner en el reglamento. Voy a lo claro. mismo, tú no puedes cambiar o aplicar la ley simplemente por lo que tú quieras. Ujú, Si está en desacuerdo con la ley, para eso estamos en una democracia, debe de ir el proceso de claro. cambio de la ley, de abrogar la ley, de cambiar la ley, Ujú, pero no simplemente porque amanecí hoy ujú, y porque yo digo todos son criminales, no, porque nosotros claro. tenemos unos estatutos y los estatutos dicen que la ley de inmigración Ujú, es civil, que claro. cruzar la frontera sin estatus migratorio es una violación de derecho civil. Eso es Ujú, lo que dice la ley, sin importar tu opinión, porque no es la opinión nuestra, es lo que ujú. dice la ley. Así es, así es. Mayeli, ¿y a esas personas que deportaron hoy día, pueden volver a los Estados Unidos en el futuro Depende, de alguna forma? claro, Sí. depende. Hay otras opciones, hay perdones, las situaciones Ujú, cambian, quizás un ujú, familiar lo puede pedir. O sea, ujú, no es que es algo tampoco que es de por vida. ujú. Hay casos que las personas son inelegibles, lo que se llama que tienen la inelegibilidad permanente, pero hay muchas personas que Claro. probablemente en un futuro van a poder regresar de una Ujú. manera legal. Claro, y también tiene que ver el tema de la reincidencia, si han pasado varias veces lo mismo. O sea, hay Sí, un tema sí, ahí, sí, han factores, pero pasado, sí, 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 sí. hay un tema, pero cada caso, hay casos y hay casos, ¿verdad? Como decimos, Mayer, yo quisiera que tú a las personas que nos siguen, que nos digan cómo se pueden comunicar con ustedes para cualquier tipo de asesoría, para cualquier tipo de ayuda. Señores, las recomiendo, mi amiga de 20 y pico de años, la quiero muchísimo y de verdad que es una gran profesional, ustedes lo han visto con la forma que se maneja. Y de verdad que también una persona que se entrega a sus clientes y es una persona que verdad que le da mucho calor a los temas y yo de verdad que me tengo el orgullo de llamarla mi amiga. Así es que Mayerly, para las personas que quieran contactarte, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Dónde están tus oficinas, los teléfonos para que lo puedan anotar? Nuestra oficina, como dijo Pablo, es Immigration Councils. Estamos, la oficina principal está en la ciudad de Coral Spring y tenemos una oficina en Miami, pero nosotros vemos casos en todos los Estados Unidos. Pueden ser las consultas pueden ser presencial, telefónica, por videoconferencia y el número de nuestra oficina es el 305-720-2937. 305-720-2937. Así es. Señores, ahora mismo es una gran oportunidad. No esperen que suceda. Si usted tiene una situación hoy día en la cual usted tiene temor, haga una consulta, busque ayuda. Esto tal vez le puede servir de guía, pero cada caso es individual. Busque una guía, ya sea Mayer, ya sea un abogado de su confianza, ya sea una persona que maneje este tema. Busque ayuda, asesoría, y dice, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Coge la tarjetita de ese abogado, coge el teléfono de ese abogado, que cualquier cosa tú lo puedas llamar ante cualquier situación
y que puedan ayudarte, porque ahora mismo yo creo que, y no ahora mismo, siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora es un poquito más complicado porque hay estas redadas y estos que traen, que no creo que vayan a durar tampoco de los 4 años. Yo creo que esto es un tema de, no, es insostenible en Sí, el es tiempo. Hay muchas cosas que insostenible. es Ujú. insostenible en el tiempo, pero mientras tanto hay gran grupo de personas que se están, y lo que tú decías, yo lo que están buscando un mecanismo de presionar a mucha gente a salir, a meter el miedo de que estamos saliendo por ti, vete, o sea, busca mecanismos para presionar, para ir, como tú dijiste, filtrando un poco el tema y ir sacando algunos y otros que se vayan por su propia vía. Mayelin, de verdad que gracias, gracias por esta oportunidad. Saludo a tu familia, saludo a Muchas tu esposo, gracias. a tus hijas, a tus hijos también, porque tienes hijos también ya Sí, por el matrimonio. Y tú sabes que te quiero mucho y aprecio muchísimo lo que estás haciendo. Te valoro mucho y entiendo que como profesional es un ejemplo para mí y me enorgullece saber que tengo una amiga con tanto nivel y con tanto profesionalismo. Así que gracias por estar con nosotros y ojalá que podamos continuar en otro momento hablando contigo. claro que sí. Muchas gracias a ti y tú sabes que el cariño es mutuo. Señores, pasen buenas noches. Bye bye. Gracias.